Hey, ¿qué onda, alumnito? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal, yo soy el profe tu profe Lee y me da muchísimo gusto verte el día de hoy. Por aquí vamos a estar subiendo las videoclases para que nosotros podamos aprender desde casa, así que empecemos de una vez. Hoy veremos la asignatura de lengua materna español y el tema de hoy es describir un proceso de fabricación o manufactura. En esta práctica social del lenguaje vas a escribir un texto en el que describirás el proceso de fabricación o manufactura de un producto para poder exponerlo. Para ello, conocerás las características y función de los textos descriptivos. Primero, debemos mencionar que un texto descriptivo es aquel que menciona las características de algún objeto o es aquel que te enseña a cómo hacer algo. Un ejemplo de un texto descriptivo es un instructivo. Un instructivo es un texto que contiene una serie de pasos para poder fabricar o realizar algo. Por ejemplo, se puede hacer un instructivo de cómo hacer pasteles, cómo sembrar el frijol o el maíz, cómo se hace el vidrio, incluso hasta cómo se hace el agua de limón. Las características de un instructivo son las siguientes. Contienen un título, que es lo que indica exactamente la actividad que se espera hacer. El texto. Aquí son las instrucciones a seguir para poder realizar lo que se pretende hacer. Numeraciones. Las numeraciones son ideales para poder separar las instrucciones una de otra para poder establecer un orden. Y recursos gráficos, como imágenes, ilustraciones, dibujos, para que se tenga una idea más real de cómo tiene que quedar lo que vas a hacer. Vamos a hablar un poco sobre el cómo se tiene que ir haciendo las instrucciones. Las instrucciones deben de llevar al principio una palabrita que lleve un orden temporal. ¿Sabes cuáles son estas palabritas? Unos ejemplos pueden ser primero, después, luego, cuando, entonces y finalmente. Y cuando vayamos a escribir estas instrucciones, debemos de hacerlo en un tiempo verbal que se llama presente indicativo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta instrucción. Primero, abrir los frascos con azúcar. Si te das cuenta, esta oración tiene el verbo abrir, pero está en modo infinitivo. Acuérdate que los verbos en infinitivo son las acciones que terminan en ar, ir. Ahora, para cambiarlo a presente indicativo, únicamente antes de la palabra abrir ponemos la palabrita se. Entonces se quedaría de la siguiente manera. Primero se abren los frascos con azúcar. Vamos a ver otros ejemplos. Después, licuar los jitomates con los chiles. Después se licúa los jitomates con los chiles. Finalmente, mezclar los huevos con los chiles y el jitomate. Finalmente, se mezclan los huevos con los chiles y el jitomate. Una vez que ya tenemos las instrucciones, para no perdernos, debemos de hacer un diagrama parecido a este, en donde podemos ver que están enumeradas las instrucciones y ordenadas. Un dato interesante, ¿sabías que puedes visitar un taller o fábrica para conocer cómo es el proceso de elaboración de algún producto? Ahí te pueden explicar cuál es el proceso que se requiere para exponer de manera ordenada las fases de fabricación del mismo. También, para conocer un proceso de fabricación, se puede consultar un libro o un manual para que te puedas guiar. Cuando se elabora un producto, sus ingredientes y procesos deben de ser exactos. También, a la descripción ordenada de un proceso de elaboración se le llama procedimiento. Pero ojo, también deben de estar ocultos para que no se pueda copiar su proceso e ingredientes. Un ejemplo son los perfumes. El secreto para la elaboración se le llama secreto industrial para que no pueda ser imitado el aroma de un perfume. Y todo este proceso, para poder hacerlo, la elaboración debe de ser clara y ordenada. Y es hora de planificar el proceso de elaboración. Para poder hacer un instructivo, se tiene que investigar sobre algún proceso de fabricación de algo que a ti te interese. Por ejemplo, puede ser la fabricación de chocolates,
cómo se hacen los focos, la fabricación de algunos dulces, el tema que tú quieras. Después, debes de darle un título que sea atractivo. Por ejemplo, si hablarás sobre los focos, puedes poner cómo fabricar un foco y darle luz. O, por ejemplo, la creación del chocolate. Luego, harás las instrucciones. Recuerda que deben de estar enumeradas todas y deben de llevar un orden temporal. Deben de estar escritas también en presente indicativo. Recuerda que al principio se tienen que usar las mayúsculas cuando se inicia una oración o después de un punto. Para terminar las oraciones, recuerda usar el punto final y las comas al mencionar varios ingredientes. Por ejemplo, reunir masa, jitomate, frijoles y chiles. Después, realiza el borrador, el título junto con las instrucciones, para que así, si es que te llegas a equivocar, puedas borrarlo y lo puedas corregir. Una vez que ya quede, pasa a limpio el instructivo, ponle algunas imágenes o dibujos del proceso y recuerda que deben de ser mínimo 4 en todo el instructivo. Y finalmente que te lo revise algún familiar para que vea que está escrito correctamente. Y alumnito, esto fue todo por esta videoclase. Recuerda que te dejé algunas actividades en el cuadernillo que les envié al grupo de WhatsApp, así que ve y hazlos por favor. Nos vemos en la siguiente videoclase. Mis mejores deseos, un saludo a toda tu familia y nos vemos en la siguiente videoclase. Chao.